De nuevo, bienvenidos y bienvenidas al Colegio Cíclico Virtual del Colegio Confacauca. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que se ha venido observando en el mundo, que es el conflicto del Medio Oriente. Pero pues digamos que para hablar un poco del conflicto del Medio Oriente tenemos que saber varias características. Voy a tratar de ser muy específica porque el conflicto del Medio Oriente es un conflicto bastante, digamos, extenso, largo de explicar y en algunos casos ha sido también difícil de entender por las situaciones, pero entonces vamos a tratar de ser un poco concretos. Entonces, el conflicto del Medio Oriente entendémoslo que es un conflicto que se ha venido dando entre Israel y Palestina. Es un conflicto que ha generado miles de muertos y miles de refugiados. Básicamente el conflicto ha sido por, digamos, la guerra entre el territorio. Entonces vamos a hablar un poco. Las causas de este conflicto son una confluencia, como digamos así, una cantidad de factores históricos muy importantes, digamos, que han generado esta guerra. También estos actores han sido, primero, recientes invasiones militares y de lucha por el poder político y económico. También la paz siempre es posible, lo ha sido en Europa tras acabarse en 1945, la más cruel de todas las guerras, que es la Segunda Guerra Mundial. Pero en esta situación donde se habla de los israelíes y los palestinos ha sido un poco complicado, porque todavía hasta la actualidad sigue habiendo una guerra y un conflicto bélico bastante fuerte y se genera por los territorios. Las principales consecuencias se derivaron de los daños producidos tanto en la Franja de Gaza como en el sur de Israel, como consecuencia del incremento de las hostilidades durante el conflicto, el número del número y la naturaleza de las víctimas producidas principalmente en el bando palestino. Las acusaciones por parte de diversas organizaciones internacionales contra ambos bandos por la posible comisión de crímenes de guerra y uso de armamento prohibido durante la contienda y la situación en la que quedaron tanto la Franja de Gaza como el sur de Israel tras la ofensiva. La reanudación en el ritmo de lanzamiento de cohetes de la franja costera hacia el territorio de Israel y los ataques llevados a cabo por el ejército hebreo Gaza tras la reiterada y completa de las tropas israelíes el 21 de enero del 2009. Entonces podemos hablar un poco que el conflicto, ¿sí? Ese conflicto es uno de los conflictos más antiguos del mundo, más o menos lleva 70 años. Inicia con el conflicto de los árabes y los israelitas por el territorio. Entonces los árabes querían coger el territorio de los israelitas o una cierta parte de los israelitas y los israelitas de los árabes. Pero básicamente eso fue un conflicto bastante tenso. Entonces la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, planteó en la época de 1948, les planteó a esas dos digamos, a los israelitas y a los árabes, que dividieran sus territorios y que cada uno cogiera su territorio, ¿sí? Entonces los israelitas estuvieron de acuerdo, pero los árabes no. ¿Qué significó eso? Que los árabes le declararon la guerra a los israelitas y básicamente le declararon la guerra con el objetivo de desaparecerlos completamente. Y ahí inicia todo un proceso violento por ese territorio, ¿ya? Entonces, para que entendamos un poco esa parte. También según las historias, eh, Arabia Saudita hace parte pues, de Egipto y hace parte del continente africano y estos fueron civilizaciones supremamente antiguas que aportaron, digamos, grandes procesos en la historia de la humanidad. Pero miren que ahora, a pesar de que fueron unas grandes civilizaciones y muy importantes, ahorita están peleando por un territorio. Entonces, básicamente, Arabia e Israel en este caso, Arabia le declaró la guerra a los israelitas y empezó un proceso bastante complejo.
Después de eso, dicen que plantea la historia que Israel le gana a la guerra a los árabes y empieza también otros procesos de guerra en el mundo y en la actualidad ahorita los que están peleando por la división del territorio son los palestinos y los israelitas, ¿sí? Entonces para que tengamos un poco esa parte. Dice que el conflicto árabe-israelí enfrenta al Estado de Israel y los países árabes vecinos que disputan desde hace décadas de historia de la región. Por eso les digo que lleva 70 años de guerra, ¿sí? Esta última fue habitada por los judíos desde el segundo milenio antes de Cristo. Sin embargo, en el milenio 1 antes de Cristo fue conquistada por los asirios y los babilonios, que les planteo que son grandes civilizaciones que aportaron en el mundo, ¿sí? Los asirios aportaron la escritura cuneiforme y fue muy importante en estos territorios. Entonces, a partir de ahí podemos entender que el conflicto se da básicamente por pelear un territorio, donde el otro no quiere ceder y el otro sí quiere ceder. Cuando quiere ceder el otro, el uno le declara la guerra. ¿Qué hace el otro? Defenderse de esa guerra tan compleja. Y entre eso, también porque hay un territorio lleno de riquezas importantes como el petróleo. Entonces, ¿qué quiere? ¿Quién incluye ahí y qué potencia ingresa ahí para apoyar esos territorios? Pues Estados Unidos. Estados Unidos ha apoyado las más grandes guerras, pero también con una intención de poder sustraer esos recursos hídricos, ¿ya? Entonces, para entender un poco este conflicto que ha llevado mucho tiempo, también ha tenido unas consecuencias muy bárbaras frente a la muerte de miles y millones de personas que han incluido niños, niñas, es mujeres y también adolescentes, básicamente los que han llevado la guerra de Arabia e Israel ha sido la comunidad en general. También estas guerras han generado hambrunas muy fuertes, ¿sí? Y también una situación de problema social, político, económico que hoy todavía está. Entonces, para que entendamos un poco el conflicto. Agradezco mucho por su atención, espero que nos veamos en una próxima oportunidad y que hayamos entendido un poco cuál es la situación. Muchas gracias.